Muy buenas tardes. El Consejo Nacional de Trabajo Social, Ley 53 de 1977 y Decreto 2833 de 1981, agradece a cada uno de ustedes por integrarse a esta transmisión a través de nuestras redes sociales, particularmente a través de YouTube. Hoy estamos haciendo esta actividad de orden académico en el marco de la celebración del mes del adulto mayor que se dio en conmemoración el mes anterior, en octubre. El Consejo Nacional de Trabajo Social, no habiendo alcanzado a presentar esta conferencia en su momento, denominada ¿Cómo vamos con los derechos de las personas mayores en Colombia?, hoy ha querido unirse con cada uno de ustedes en este tema que permite la integración y una transmisión en tiempo real por nuestras redes sociales. Hoy contamos con la presencia de la trabajadora social Amanda Valdés Soler, con maestría en política social de la Universidad Externado de Colombia, estudios en administración en salud y gerencia social para la protección social, con amplia experiencia en formulación de proyectos de inversión social, así como en el desarrollo de procesos de formulación, evaluación y coordinación de políticas públicas y planes nacionales sobre envejecimiento y vejez, apoyo y fortalecimiento a las familias, primera infancia, infancia y adolescencia, lactancia materna, entre otras. Asistencia técnica a las entidades territoriales para la implementación de las políticas públicas, planes y programas a nivel nacional, estrategias para la promoción del envejecimiento activo y saludable, capacitación a las entidades territoriales en los aspectos normativos nacionales e internacionales, docente invitada en varias universidades en temas relacionados con política social. Ha actuado como conferencista invitada a eventos nacionales e internacionales sobre temas relacionados con políticas, poblaciones y temas intergeneracionales. Agradezco dejar sus micrófonos en silencio. Delegada por el Gobierno Nacional para representar a Colombia en reuniones y eventos internacionales en las diferentes temáticas relacionadas. Diseño y producción y publicación de diferentes documentos técnicos de orden nacional. Autora y coautora de muchas publicaciones en diferentes temas técnicos y de políticas públicas, reconocimientos adicionales de diferentes entidades por cada uno de los aportes que ha realizado en torno a los derechos humanos. Agradecemos la presencia de la doctora Amanda Valdés Soler, quien dejamos el auditorio virtual a su disposición. Muchas gracias por aceptar esta invitación, doctora Amanda. Muchas gracias a todos. Quiero saber si ya están viendo pantalla. Ahí se está viendo la pantalla. Perfecto. Ahí estamos viendo pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Este es un tema que es de interés de todos y en el cual trabajo social tiene todo un amplio espectro de posibilidades en la acción, pero también un deber de hacerlo. Esta conferencia se enmarca en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, firmada por todos los países del mundo, a través del cual de esta agenda se elabora el Plan de Acción Universal para poder lograr un desarrollo sostenible de manera equitativa, sin discriminación, equilibrada y para hacer realidad los derechos humanos de todas las personas. Garantizar los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos con los cuales tiene que ver todo este tema de envejecimiento y vejez para todos los segmentos de la sociedad. Aunque los objetivos no traen una acción específica sobre persona mayor y sobre envejecimiento, por eso Naciones Unidas, en vista de ello, decidió denominar la década del 20 al 30 la década del envejecimiento humano. La idea es dar un enfoque particular a las personas más vulnerables, incluidas por consiguiente las personas mayores, para que nadie se quede atrás. En esta introducción, digamos que al tema tendríamos que entrar a dar una mirada a lo que es el crecimiento que viene, el
crecimiento de la población de personas mayores. El mundo está envejeciendo. No hay un solo país sobre la tierra que no esté en este proceso de envejecimiento y vejez. Cada generación es una generación más vieja que la anterior. La mayoría de los países del mundo están experimentando, con muy escasas excepciones, están experimentando un crecimiento importante de la población mayor de 60 años y por eso las políticas públicas a nivel mundial prácticamente se están desarrollando en torno a las personas mayores de los 65 años, considerando que hay unas diferencias, digamos que del continente asiático, de Europa, de América, de África, etcétera. La población mundial a noviembre 12 del 2021 éramos 7.906, 7.906.338.410 personas. El número de personas mayores en el mundo de 60 años al 2015 era el 12.3% de la población, que equivalía más o menos a 901 millones. Se proyecta al 2030 un incremento al 16.5% de las personas mayores, quedarían 1.402 millones de personas mayores de 60 años, y al 2050, que no faltan sino 30 años, y eso pasa muy rápidamente en el calendario humano, llegaríamos a los 2.092 millones de personas, que equivaldrían casi a un cuarto de la población, 21.5. Digamos que todo el siglo XXI ha sido un siglo de transformaciones sociales muy significativas, incluidas y orientadas y caracterizadas por este envejecimiento poblacional que tiene consecuencias en todos los sectores, en economía, en salud, en educación, en todos, absolutamente todos los sectores, particularmente en el tema ecológico, en la ecología, en la sostenibilidad del planeta, para este planeta verde. Y esto significa que hay una mayor demanda de bienes y servicios que generan una presión fiscal y exige la inclusión de este tema en todas las políticas públicas. Pero además, en ello hay que trabajar. Este tema de envejecimiento no es para los viejos, no es para los mayores de 60, no, es desde la gestación hasta la muerte. O sea, desde que nace la vida hasta que se acaba la vida. Es un proceso total que atraviesa a la humanidad completa. Entre 1950 al 2025, dice la CEPAL-CELADE, que trabaja los temas de población, que los mayores de 60 años en este periodo se multiplicarán por 6 veces, aumentarán casi que 1 millón de personas por mes, mientras que los mayores de 80, que anteriormente uno decía, en los censos se decía 60 y más, después pasó a 80 y más, y ahora son 100 y más. Los mayores de 80 años se multiplicarán 10 veces frente a la población total. Pero el problema está en que el 80% de los adultos mayores viven en los países de desarrollo. Y aquí trabajo social tiene mucho que hacer. Es toda una problemática social y un ámbito social, no digamos que problemática, porque hay lo bueno, lo malo y lo feo. Digamos que hay un matiz de actividades sociales que se desarrollan en torno al envejecimiento en la vejez y particularmente de las personas mayores. ¿Qué perspectivas tenemos de población mundial? En el 2019, la proporción era una persona mayor de 65 años por 11 personas en total, ¿sí? Menores de 65, que equivalían al 9% de la población. Y en tanto que al 2050 ya no será 1 sobre 11, sino 1 sobre 6, que casi que se duplica.
porque sería el 66%. Pero ya en el 2018, en el mundo, las personas mayores de 65 años superan a las personas menores de 5 años. O sea, la población de la primera infancia ya, tanto en Colombia como en el resto del mundo, es menor este grupo de población que las personas mayores. Digamos que va disminuyendo los menores de 5 y van incrementando los mayores de 60. Y después será los menores de 10 frente a los mayores de 60. En el 2019, las personas mayores de 80 años eran 143 millones de personas, mientras que al 2050 se esperaría que fueran 426 millones. Y miremos la forma que tiene la pirámide poblacional. Este es a 2020. Esta sería al 2050 la lila y esta sería la gris, sería la 2070, en el 2070. Pero ¿qué podemos observar? Ya podemos mirar aquí qué pasa, por ejemplo, en Colombia con los mayores de 60 años en esta pirámide. Primero, que la pirámide ya no es una pirámide, sino que ya adquiere una forma de barril, donde la base se constriñe y la parte de arriba de la pirámide se expande. Y entonces aquí ya podemos observar cómo va creciendo la población mayor. Estas son a 2020, pero aquí quiero que observen el tema de género. Cómo va aumentando de manera significativa la proporción de las mujeres. Miren aquí en los 80, 90, sí, por aquí miren cómo se van incrementando frente, aquí lo pueden observar mejor, cómo se va incrementando la población de mujeres frente a la población de hombres. Y aquí en los centenarios la mayoría serán mujeres. En Colombia ya con el censo 2018 de población y vivienda, se encontraron 22.945 personas centenarias o de más edad. Y esto equivale a 8.521 hombres, que es el 37% dentro de estos centenarios, y el 63% son mujeres. O sea, que la vejez y la pobreza tienen cara de mujer. Miremos esta proporción aquí. ¿Cuántas personas mayores somos en Colombia? 7.107.914, que equivale al 13.92%. Pero hombres mayores de 60 son el 44.87, mientras que las mujeres son el 55.13. Se van quedando viudas, se van quedando solas, etc. Miremos aquí cómo es el comportamiento. Esta es el promedio nacional. Estas son las mujeres y esta línea son los hombres. Pero mire que aquí van las mayores de 60, viene porque trae un incremento de los de 15 a 59 que va creciendo porque todavía tenemos bono demográfico. Pero aquí, a partir de los 75, se va incrementando este grupo de población. Y mire el envejecimiento poblacional. ¿Qué nos da, cuál es el indicador del envejecimiento poblacional? La proporción de personas mayores de 60 años para Colombia, porque en casi todos los países en desarrollo y otros como Costa Rica, como Bolivia, etcétera, la miden a partir de los 65 años, pero aquí estamos haciendo el cálculo sobre población de 60 años, porque en Colombia por ley somos los mayores, las personas mayores de 60 años y más. Entonces, es la proporción de personas mayores de 60 años sobre la población menor de 15 años. Y mire que al 2020 son 39 personas frente a 100 menores de 15. Y esta proporción va incrementándose. Al 2070 ya
sea sobre, digamos que ya es un país supremamente viejo. ¿Y esto qué significa? Que el país, que la sociedad, que todo el mundo tiene que adaptarse a que habrá menos niños y que habrá muchas personas mayores. Hay países como Italia que se han adaptado en unas relaciones intergeneracionales para poner una persona mayor con un joven en las actividades, porque hay muchas cosas que no consiguen ya población en edad de trabajar para vincularlas. Entonces, tienen que mantener personas mayores muy activas en trabajo formal. Y el índice de dependencia, ¿qué nos marca el índice? Sumamos los menores de 15 años más los mayores de 60 años sobre la población de 15 a 59 años de edad, y esa es la que nos da el índice de dependencia. Y esto tiene una tendencia, como lo vamos a ver más adelante, muy importante sobre el tema de pensiones y la sostenibilidad del sistema de seguridad social. Por eso las transformaciones del incremento de la edad de la pensión se han demorado en hacerlo. Porque primero, las personas de 60 años todavía están muy activas, y segundo, las personas, la base de cotización tiene que aumentar el número de población, porque esto no es sostenible con el tiempo. Y miren la relación que hay de menores de 5 años y los menores de 10 años. Aquí en el 2020 ya la población mayor de 60 años es casi el doble de la población menor de 5 años, mientras que la población de 5 años es el 7.8%, la de 60 es el 13.5%. En el 2025 ya no será la población mayor de 60 sobre los de 5, sino será mayor a la población de los menores de 10 años. O sea, el 16% de los adultos mayores frente al 15.8% de los menores de 10 años. Tenemos un marco normativo muy amplio sobre los derechos de las personas mayores. Pero partamos de un concepto básico que nos lo da la Declaración de los Derechos Humanos en el 48, y es que los derechos humanos son el reconocimiento de la dignidad inalienable de los seres humanos, libre de toda discriminación, desigualdad o distinción de cualquier índole. ¿Y cuáles son los principios supremos? La libertad, la justicia y la paz. Son tres cosas que tenemos que trabajar toda la sociedad para lograr esa justicia, la justicia social. El marco internacional, no me voy a poner a explicar cada uno de los instrumentos, pero digamos que es muy amplio, de parte de los derechos humanos, los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, el Pacto de San José de Costa Rica con la Convención Interamericana, y la primera vez que Naciones Unidas habló sobre el problema del envejecimiento, aunque no es un problema, es una conquista de la sociedad, es una conquista de la salud pública. Se ha incrementado la esperanza de vida, pero también el nivel educativo ha aumentado y por consiguiente el nivel de fecundidad ha bajado y seguirá bajando, ¿sí? Y las personas mayores seguirán aumentando. Pero eso ya se advertía en el año 82 en Viena, y de allí sale el grupo de Naciones Unidas, que empieza a trabajar los principios de las Naciones Unidas en favor de las personas mayores. A nivel de América está la segunda asamblea, 20 años después, del 82 al 2002, se vuelve a retomar el tema. Dejamos perder todo ese bono demográfico de 20 años, porque no se volvió a tocar el tema. Y a partir del 2002, con la Asamblea de Envejecimiento de Madrid, se empieza ya a establecer planes por continentes, por regiones, por países, y se pide a los países que hagan políticas de envejecimiento y vejez. Siguen varios instrumentos internacionales y llegamos al marco normativo nacional.
En el marco normativo nacional partimos de la Constitución Política, aunque digamos que toda la Carta Política es un tratado de derechos en nuestra Constitución. Hay el artículo 46 en particular que establece tres formas de abordar la protección y la asistencia a las personas mayores. ¿Y a quiénes les compete? Al Estado, a la sociedad, a la familia, pero yo agregaría que también a la persona mayor. Somos cuatro porque ayúdate que yo te ayudaré. Tenemos que ser conscientes de este proceso y nosotros como personas también tenemos deberes, tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Y también hay un amplio marco. En el 2017 está la penalización contra el maltrato específico contra las personas mayores, porque hablábamos mucho desde los años 70 del maltrato contra los niños, pero contra la persona mayor siempre estuvo silenciada. Entonces empieza desde, digamos que recientemente, pues de 2 décadas para acá, se viene hablando del maltrato de las personas mayores. Finalmente sale la ley en 1850 para Colombia, y hay otras en donde está en la 1315 que habla sobre los estándares de calidad. Empieza a verse y a analizarse, bueno, aquí qué es lo que pasa con todas esas instituciones que vienen ofreciendo servicios al adulto mayor, que no cumplen ningún requisito, que nadie las controla, que nadie, solamente les dan un visto bueno de funcionamiento, pero no hay quien, ¿cuál es el sistema de calidad que tiene que haber aquí? Entonces, digamos que aquí ya empiezan a haber requisitos de cumplimiento y exigencias para estas instituciones que ofrecen servicios. Todavía sigue bastante, dejan mucho que desear, pero ya realmente han mejorado muchísimo. Está los recursos de la estampilla, los beneficios para las personas mayores, como la estampilla, la silla azul, el transporte, el descuento, turismo, etcétera. Y se crea con la 1251 el Consejo Nacional de Personas Mayores, que hasta ahora, este año, empezó a funcionar. La 1091 también trae el reconocimiento del ciudadano de oro y trae otras disposiciones de protección para la salud del adulto mayor. En la ley 204 sobre violencia intrafamiliar, porque ya tenemos y se reforma con el Código Penal aquí con la 571 para hablar ya del tema de violencia intrafamiliar. Y está también la 1271, en la cual se habla sobre las enfermedades crónicas, que son las que más afectan a las personas mayores. Pero ya no es necesario hablar a partir de los 60, no, desde que se nace hasta que se muere, porque el tema de la diabetes, de la hipertensión, de todas las enfermedades crónicas, se empieza a dar por malos hábitos de vida, de alimentación, de nutrición, de actividad física. Por eso ahora encontramos todo un movimiento nacional e internacional sobre la importancia de la actividad física y de la alimentación sana. Esto es el marco general de todo el tema de pensiones, pero lo que quiero resaltar aquí es que con la 797 se crea el Fondo de Solidaridad y a partir de ella, en el 2016 se crea el programa de Colombia Mayor, que digamos que se viene a constituir como el subsidio a las personas mayores que nunca tuvieron pensión. Y está la 1641, que es sobre habitancia en calle, para la restitución de derechos y la inclusión social de las personas mayores en habitancia en calle, y aquí Trabajo Social tiene mucho que hacer y mucho que ver. Y también la ley de víctimas. En la ley de víctimas también ha sido un reconocimiento de que, porque no se hablaba de las víctimas, todo el mundo creía que era los de 15 de los de 15 a los 50 y pico, y se olvidaron de las personas mayores, pero ya con la ley de víctimas empiezan a hacerse específicos la importancia de
la importancia de tener en cuenta a las personas mayores. Pero digamos que todo este marco internacional y este marco nacional se concretan en dos elementos fundamentales. Uno, la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, expedida por la OEA y adoptada en Washington el 15 de junio del 2015. Y Colombia adopta la convención con la ley 2055 del 10 de septiembre. Tenemos un añito de haber expedido esta ley, adopta en su totalidad la convención, que en el momento en que se ratifique será vinculante. Entonces, pero en este momento se encuentra pendiente del fallo de la Corte Constitucional para darle la constitucionalidad. Una vez esto, ya el Ministerio de Relaciones Exteriores entra a hacer el proceso de ratificación del tratado. ¿Qué tenemos a nivel de política social? Tenemos una política colombiana de envejecimiento humano y vejez del 2015 al 2024. Hay más o menos 16 departamentos que tienen política pública específica del marco general de la política nacional. Hay 16 departamentos que ya tienen política específica para sus entidades territoriales, pero a falta de que falta casi un 50% de entidades territoriales, salió la guía de implementación de las políticas que salió en enero del 2020. Y en este momento, ¿qué tipo de políticas se está trabajando? Se está trabajando el tema de la política de la economía del cuidado. Está a cargo del Departamento Nacional de Planeación. ¿Quiénes son los sujetos de la política pública? Pues todos los individuos, todos los colombianos y extranjeros residentes en este país. Pero en estas políticas específicas, en el cuidado están los menores de 5 y las personas mayores de 60 y las personas con discapacidad. Y en de envejecimiento humano y vejez, pues obviamente los de sujetos de especial protección son las personas mayores. Para la construcción de esta política pública se elaboró una metodología, digamos que antes de formular la política, se trabajó con la Universidad Nacional, la MIPSAN, una metodología con la cual hicimos y recorrimos todo el país para la elaboración de esta política de envejecimiento humano y vejez. Y estas son fotos de los procesos de política pública y de participación social en política que se hizo. Para mirar los derechos de las personas mayores, yo les decía que se traducen en bienes y servicios. Los derechos no son etéreos, no es un concepto abstracto. Se realizan en lo local, donde vive cada persona, y ella muestra la situación social, económico, política y cultural que los afecta. Y en este marco, entonces, entramos a mirar la situación de pobreza y soledad. Porque la soledad empieza a constituirse, dependiendo de la forma como yo aborde la soledad, a constituirse o bien en algo importante y necesario para el ser humano que opta por esa opción de estar solo, o bien en un proceso de depresión y tristeza, como lo veremos más adelante. Entonces, en esta situación de pobreza y soledad, ¿a qué marca? Al objetivo 1 de los objetivos de desarrollo sostenible, y que es el fin de la pobreza extrema, que nadie se quede atrás, incluyendo las personas mayores. Y si miramos la incidencia de pobreza monetaria, no traje el NBI, porque si analizamos por NBI, digamos que casi que toda la población colombiana, como lo veremos cuando lleguemos a servicios públicos, acceden. Entonces, en pobreza monetaria se ve mucho más las diferencias. La línea verde es la situación de pobreza a nivel nacional, y en este momento tenemos 42.2 de pobreza monetaria, pero lo que yo quiero mirar es el impacto que hemos tenido a partir del 2000, hasta el 2018 veníamos reduciendo la pobreza, y a partir del 2018 ya empieza
a partir del 2019 empieza a subir esta situación de pobreza, empieza a incrementarse, de manera que al 2020 hemos retrocedido más de 10 años. Esperamos que con esta movilización que se está reactivando la economía, realmente se reduzca nuevamente, porque mire que en el 2012 estábamos en 40.8 y en este momento estamos en 42.5. Pero mire que también el tema de por qué les digo que la vejez y la pobreza tienen cara de mujer, porque los hombres, esta es la línea azul, es la de los hombres y la roja la de las mujeres, mientras aquí en el 2012 el 36% de los hombres estaban en situación de pobreza, las mujeres casi que la doblaban, el 56.4%. Y aquí estamos un poco más equitativos, pero de todas maneras, miren, en 2019 el 32% de los hombres en pobreza, el 47.5% de las mujeres en pobreza. Y esta es la pobreza extrema. En pobreza, ay, se me pasó. En pobreza extrema se presenta más o menos la misma situación, y aquí sí que estamos en el 15.8% de pobreza extrema, y si miramos al 2011 estábamos en 11.7%, o sea que hemos retrocedido de manera significativa. Mirando un estudio de la Universidad Santo Tomás del 2020, en que se analizaba la incidencia de la pobreza por grupos de edad, los mayores de 65 años o los hogares con personas mayores, dirigidos por personas mayores de 65 años, el 20.7% de estos hogares estaban en situación de pobreza monetaria. ¿Qué está haciendo el Estado para abordar el tema de pobreza? Está la estrategia Unidos y se hace un acompañamiento, el programa de hogares acompañados, que son más o menos, el censo nos dio 57.433 hogares para un cubrimiento de 187.640 personas en pobreza. Y aquí, y aquí les quiero mostrar el Hogar Mayor, que es uno de los 4 programas de acompañamiento. Pero mientras aquí doblan el acompañamiento a los hogares, el 24 con niños, el 24 con familias en acción, el 29 puntos por hogares, hogar de afianzamiento, que ya vienen con un trabajo anterior, para los hogares, el Hogar Mayor, que es el programa, que es dirigido a los mayores de 65 años, solo cubre un 10.5%. Digamos que la pobreza y la miseria se constituyen en la principal fuente de riesgo para la vulneración de los derechos de las personas mayores y su grupo familiar. Por consiguiente, el trabajo social tiene que intervenir en todas esas variables que afectan la situación de las personas mayores. Digamos que estamos como acostumbrados a hacer diagnósticos. Esta es la situación, pero la intervención, ahí es donde tenemos que estar nosotros, en la intervención, en la transformación de esos contextos sociales precarios, porque hay muchas otras vulnerabilidades de esto, como el desplazamiento forzado, la discapacidad, el maltrato, y de alguna manera muchas personas de los grupos étnicos son discriminados. Por ejemplo, la soledad, vivir entre cartones, vivir en las calles. Y se incrementan los hogares unipersonales por grupos de edad. Ya tenemos, por ejemplo, entre los 20 y 29, ya la gente sale, organizan su hogar, se independizan de la familia y van. Y ya hay muchos hogares, constituidos por una sola persona o por 2. Pero digamos que a los 60 años, a los 50, el 17.3% vive solo, pero esto en la medida que va aumentando la edad, como pueden ver aquí en esta escala, va bajando la cantidad de personas mayores solas, pero son hartas. De 60 a 69 años, el 16%,
a los 70 el 10, a los 80 el 4.3, ya digamos que a partir de los 80 se reconstruyen las familias y los hogares, o las personas las mandan a instituciones o van a vivir con algún familiar y no se quedan solos. De hecho, el 0.6% de los mayores de 90 viven solos y realmente con los de 100 años ninguno vive solo. El tamaño de los hogares de las personas mayores de 60 años, digamos que personas mayores solas, mayores de 60 es el 14.2% de los que viven solos, ¿sí? Y el 29% son dos, generalmente los padres que se quedan solos. La soledad depende, yo les decía cuando empezamos, depende de la actitud que yo tome frente a la vida. O tomo una actitud de vida, de alegría, de compartir, de mantener las redes sociales. Cuando uno vive solo tiene que mantener redes sociales para no sentirse así, triste, deprimido. Digamos que esto puede llevar a la enfermedad, solo esperando cuándo irán a venir. Aquí no, yo no espero que vengan, aquí yo busco que vengan. Y miren la diferencia de los hogares. En el censo del 2005, el número de hogares de personas, de personas solas era el 11%, y en el 2018 ya es el 18.6% de un total de 14.243, 223 hogares. ¿Qué pasa con las personas habitantes de calle? También apunta a la reducción de las desigualdades y la discriminación. ¿Qué significa la habitancia en calle? Se considera un fenómeno social multicausal, producto de las condiciones estructurales, tanto de la familia, de las desigualdades, de las condiciones materiales, del ingreso, y también a veces por el consumo, por la violencia intrafamiliar, etcétera, que van haciendo mella y las personas se van alejando y no tienen la capacidad de salir adelante solos y terminan en la calle. Por el 80% es relacionado con drogas, ¿no? Entonces van adquiriendo hábitos de calle, de vida en calle. Esto es producto de los datos que les voy a presentar de la encuesta nacional de habitancia en calle, del censo, no esa encuesta, sino del censo que hizo por ley el DANE, es del 2020, son datos muy recientes. Y esto determina el estilo de interacción que la gente tiene con el espacio público, con la sociedad, cómo me relaciono con las demás personas, y además interactúes con los que han venido desarrollando esos mismos hábitos. Por grupos de edad que nos muestra el censo, que había más o menos 31.000 en esta, se hizo este censo en 31 departamentos y 283 municipios, que fueron a todas las entidades territoriales, se les preguntó si tenían habitantes de calle. Muchos municipios no los tienen, ¿sí? Muchas comunidades étnicas no tienen habitancia en calle. Pero digamos que esto se hizo en 31 y 235 que declararon que tenían personas en calle. Esto dio un censo de 5.043 personas, siendo los hombres el 84% y las mujeres el 15%. Mire la pirámide poblacional. Estas son las mujeres y estos los hombres. Los hombres son unos callejeros, unos problemáticos que se van para la calle siempre. Y miren las personas por edad y por sexo. Este es el total de la habitancia en calle. Estas son las mujeres, esta línea café, y esta verde son los hombres, lo que muestra que un 16% de los habitantes en calle, de la población del censo está en calle. El 88% son hombres y el 14% son mujeres. ¿Saben leer o escribir? El alfabetismo de los habitantes de calle, ¿cómo está? Entonces, digamos que el 80.5 sabe leer y escribir, el 19.5 dicen que no saben,
todos contestaron el censo, pero aquí vemos las diferencias, obviamente, porque los hombres son mayores de los que saben leer hombres, y estos son las mujeres. ¿De dónde obtienen los ingresos? Reciclando, pidiendo o mendigando, limpiando vidrios, pero aquí digamos que hacen alguna actividad informal y tienen un ingreso, pero aquí algunos declaran que es robando o atracando, ejerciendo la prostitución y como campanero, taquillero o vendiendo drogas. ¿Qué nos dice la ley 1641 del 2013, que establece que debe haber una política de calle con el objetivo de proteger y restablecer los derechos de las personas habitantes de calle y lograr una atención integral y la inclusión social? Entonces le da responsabilidades como líder al Ministerio de Salud y Protección Social, responsable de la política, al DANE de hacer el censo y establecer la línea de base, al DNP de que meterlos en el SISBEN, el ICDF de que no debe haber niños en calle, y las personerías municipales y distritales, todos los ministerios según sus competencias, y también los departamentos, distritos y municipios que deben encargarse de la articulación de todos estos servicios. Entremos aquí el tema de justicia de las entidades sólidas para el 2030. Tenemos el problema de las personas mayores víctimas del conflicto armado. Para este momento hay 9.177.128 víctimas del conflicto reconocidas por el Registro Único de Víctimas, por el RUP, y sujetos de atención son todas las víctimas que cumplen para acceder a las medidas de atención y reparación establecidas en la ley. No obstante, hay 1.798.329 que no son sujetos de atención porque en el momento se registraron, pero al 2021, digamos que a octubre del 2021, no habían fallecido, habían desaparecido, no se ubicaron, ya no estaban registradas como víctimas o ya habían superado la situación que los afectaba. El 12% de las víctimas del conflicto armado son personas mayores. De estas, el 38% han sido sujetos de especial atención por su condición de vulnerabilidad, y este gobierno se propuso que por lo menos le daría casi a 300.000 personas, les daría para llegar a un 65%, pero esto todavía no, digamos que todavía no se ha cumplido, es un proceso que viene para llegar a una cobertura en el 2022 del 65%. Aquí traigo a colación que dice esta mujer mayor de 60, donde ha perdido a su esposo y a su niño, dice, ojalá la vida nos alcance, ¿no? Esas son las historias que cuentan y narran las víctimas. Y ella dice, el arte es reparador y hoy las mujeres estamos demostrando que sí es posible sanar las heridas del conflicto. Hay a nivel nacional 290 programas sociales. Unos participan en unos y otros en otros. No todo el mundo está en todos los programas. Los desarrollan las entidades territoriales. Tienen que tener, se pide a las entidades territoriales y aquí a las trabajadoras sociales y trabajadores sociales que en sus actuar en las instituciones siempre miren y adopten el enfoque de adulto mayor víctima, porque siempre está desvanecido, nadie los ve, nadie los identifica, no son significativos. Entonces, lo que dicen los adultos mayores es que no se les identifica sus necesidades y por consiguiente no hay una resolución a las demandas. Digamos, ¿cómo acceden a los servicios públicos y a las TIC? Estas no se dan, digamos que por grupos de edad, sino por servicios. Energía eléctrica tenemos al 2020 el 98.2,
de gas natural el 65%. Aquí entran tanto cabeceras como población dispersa, ¿no? Entonces, acueducto, el 89.4%, alcantarillado el 75.1% y la recolección de basuras. Esta es la comparación entre el 2019 y el 2020, que ha mejorado un poco, pero cuando uno entra por regiones, empieza a ver las diferencias. Mire lo que pasa aquí. Y esta es las iniquidades sociales que se presentan. A nivel nacional, este es el promedio, pero en las cabeceras tienen unas mayores coberturas y en los centros poblados y rural disperso, miren la diferencia que hay frente a las cabeceras municipales. La inequidad es total. Aquí es el porcentaje de acceso a Internet por departamentos. Bogotá al 78%, mientras que Baupés, todo el departamento es 3.1, pero si uno mira el coeficiente de variación en el Baupés, llega hasta un 15%, porque en Mitú llega a un 15%, pero el resto de los municipios no. El uso del teléfono celular o computador. Entonces, el uso del celular, el 89, al 2020 era el 89.2% de la población usaba celular, digamos que prácticamente son los niños los que no lo tienen. Pero cuando entramos en las cabeceras empezamos a ver las diferencias. En la cabecera del 2020 es el 91% de la población y en centros poblados y rural dispersos solo el 80%. El Internet en cualquier lugar, el 69% de la población accede, pero cuando uno entra a mirar, ya miran en la cabecera el 78% y en centros poblados y rural disperso el 43%. Y el uso de computador en cualquier lugar es el 34% a nivel nacional, el 40% es mucho más alto en cabeceras y solo un 11.9% en rural disperso. En el 2020, el 91.4% de los hogares poseía algún televisor a nivel nacional, siendo desde el 94.8%, casi el 95% en cabeceras y el 80.6% en centros poblados y rural disperso. Nos vamos al objetivo de calidad, de educación con calidad. Esto es acceso a personas mayores. Esto era en un trabajo que estamos haciendo en Valledupar y este era en el Cauca. El alfabetismo en las personas mayores de 60 años. Las personas de 15 años y más que saben leer y escribir. Sí saben leer el 93 y escribir el 93.5% y no saben el 5.11%. El 1.3% no responde. Pero cuando entramos a mirar, mire cómo cambia la estadística cuando miramos a la población específica de 60 años. El 84% frente al 93% no saben leer y escribir, y del 5% pasa a un 14.5%. Miren la inequidad. El 14.5% de las personas mayores no saben leer ni escribir. Este porcentaje es de 5.1% en la población total. El nivel educativo. De acuerdo al DANE, al Censo de Población y Vivienda del 2018, el 49.3% de las personas mayores reportó que el máximo nivel educativo que tenían era la primaria. Este porcentaje en población total de 5 años y más pasa al 31.1%. Y en las personas adultas mayores, el 14.2% de las no alcanzó ningún nivel educativo, mientras que este porcentaje en los mayores de 5 años es de 4.7%. ¿Y quiénes alcanzaron educación superior? Cuando el censo, el 10.2% de las personas mayores alcanzaron un nivel educativo de educación superior, en tanto que en el grupo de los de 5 y más es el 19.7%, o sea que el nivel educativo de la población ha mejorado, pero debería ser mucho mejor. Hay otras formas de acceso a
de educación para los adultos mayores. Está el SENA, no tiene límite de edad, usted lo único que tiene que decir es si sabe leer y cumplir los requisitos de exigencia. Son cursos que van dirigidos a la población en general y son gratis. Tenemos universidades, la Uniminuto, por ejemplo, tiene educación continua. Aquí hay un programa en la Universidad del Bosque específico para personas mayores. Tenemos programas como Bogotá, de cero analfabetismo, que los gradúan en primaria y bachillerato a los mayores de 60. Digamos que a nivel de investigación, que es lo que le interesa a la academia, está el ministerio, que antes era Colciencias, ahora es Miniciencias. Hay una línea de investigación muy importante que las facultades de trabajo social deberían aprovechar e investigar todas esas líneas de investigación y presentar proyectos. Está la Asociación de Geriatría y Gerontología, que hacen permanentemente actividades educativas, lo mismo que ALMA, que es la Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor. El grupo ALMA está conectado con el Instituto de Envejecimiento y Vejez que dice Carlos Cano de la Universidad Javeriana, y que también hacen mucha investigación. A nivel de salud y bienestar, el objetivo 3, ¿qué pasa? Buscando una vida saludable. La afiliación al sistema de seguridad social en salud, para agosto del 2021 en el régimen contributivo está el 48% de la población, en el subsidiado el 47% y régimen de excepción el 4% para una cobertura total de el 98,72% de la población. Realmente es poca la gente que salen del empleo por algunas razones, o son independientes y no cotizan, por alguna razón se quedan sin afiliación al sistema, pero digamos que prácticamente es un derecho que todo el mundo ha adquirido. Y aquí es el estado de afiliación por género, y para el 2021 el 99%, digamos que casi que el 100% de las personas mayores están afiliadas a la seguridad social en salud. Pero tenemos unas diferencias. Entonces el problema de este derecho no es el acceso a la afiliación al sistema, sino la calidad de la atención. Entonces en centros poblados y rural disperso está que domina el régimen contributivo con un 83,8%. Se accede a este tipo de servicios como de primer nivel de atención, y en las cabeceras ya alta tecnología está el régimen contributivo, está el régimen contributivo, predomina el 54,7% de la población. Entonces es el tema de calidad. ¿Cómo perciben las personas mayores la salud, su salud, si es buena o es mala? El 80,4% del total nacional indagado en todos los departamentos considera que su salud es buena. Pero no podía dejar por fuera el tema del COVID, que nos ha afectado tanto a las personas mayores y a la población y a la economía. Digamos que es un proceso que ha afectado absolutamente a todos los sectores, y digamos que aquí tenemos toda la población menor de 1 año, todos los afectados por grupos de edad. Estos datos son a septiembre 23 del 2021. Personas mayores confirmadas con COVID es el 15% de la población. Y ahora vamos a ver cuántos se han recuperado. El 13% de la población afectada de 60 años y más se ha recuperado. Pero cuando llegamos aquí, ¿qué miramos? La letalidad. Entonces, las fallecidas por COVID es el 72% de la población. O sea, es un tema que está afectando de manera directa a las personas mayores y sus familias. En salud también que tenemos que entrar en el envejecimiento activo y estilos de vida saludables. Y trabajo social también tiene mucho que ver aquí en este tema. Teníamos los centros vidas que se crearon con toda esta normatividad que les dijimos, y con los recursos de la estampilla. En algunas partes se denomina, la ley los denomina centros vidas, pero en algunas otras partes están identificados como centros día, donde las personas
mayores hacen diferentes actividades, quedaron cerrados con la pandemia, o sea que también afectó de manera significativa a las personas mayores. Pero en este momento el ministerio sacó las orientaciones para la reapertura gradual y progresiva de los centros vida en el marco de la pandemia, pero más orientado a los servicios de atención psicosocial para evitar el tema de depresión y el perder las redes sociales a la gente le afecta mucho, sobre todo a los mayores de edad. Y en redes sociales tenemos que trabajar mucho. Y en familia, la principal red social es la familia, promoviendo la actividad física y dar continuidad a los servicios de alimentación, porque el tema de hambre también afecta. En cuanto a recreación, juego y deporte, está Mindeportes, las cajas de compensación familiar que tienen programas específicos y todos los departamentos y alcaldías del país, porque están los recursos de la estampilla que los obligan. Tenemos a nivel nacional Nuevo Comienzo, que otro motivo para vivir, que fue suspendido por el tema de la pandemia, donde las personas mayores tenían un espacio, se quedan espacios muy interesantes de interacción y de trabajo. Estas son fotos que he tomado de los procesos con Coldeportes, Nuevo Comienzo. Y también el Ministerio del Deporte ha desarrollado a través de los canales de televisión a nivel virtual, en YouTube y otras redes sociales, el promover la actividad física y hábitos de vida saludables con el programa de Yo Me Entreno en Casa, pero con consejos nutricionales, psicológicos, etc. Pero tiene uno específico sobre adultos mayores y gestantes. En trabajo, pensiones y protección social. Los adultos mayores generalmente se desarrollan en temas de trabajo informal, ¿no? A nivel de empleo, la población ocupada era de 20.900.000 personas, pero el año pasado se perdieron 4.2 millones de empleos en todo el país y ahorita a la fecha, a septiembre, digamos que a septiembre 28, ya se han recuperado 2.9 millones de empleos. Sin embargo, todavía falta mucho para la reactivación y reducir esas tasas de desempleo que están muy altas. La población desocupada era de 4 millones de personas, que es muy alta, y la población inactiva de 15.5 millones de personas. Miren el desempleo, la tasa de desempleo está en el 20, esto es de julio 20 a julio, de julio del 2020 a julio del 2021. Entonces, el comportamiento que ha tenido, y estamos en el 14.3. Pero aquí lo que les quiero mostrar es la inequidad. Este es el desempleo de los hombres, que es mucho más bajo, y el de las mujeres sigue siendo muchísimo más alto. Esta es la encuesta de trimestres de 23 ciudades y áreas metropolitanas. Aquí lo tienen en el 49, el desempleo. Esta es la población ocupada a nivel informal. En julio del 2015 estaba ocupada el 49.7% de la población y al 2021, a julio del 2021, el 48%. Entonces bajó y no se ha recuperado del todo. Y miren las diferencias entre géneros. Estos son las mujeres en informalidad y estos son los hombres. Y muchos de las mujeres se dedicaban a oficios del hogar y solo un 23.3 vivió de la jubilación y solo el trabajo de 1 hora que le generó alguna actividad a los mayores de 60 fue el 17.9. A nivel de pensiones, estas son las colas que vemos para cobrar la pensión, ¿no? Ya no se hacen. En la afiliación al sistema, cuando la gente que está ocupada de abril a junio del 2021, quienes aportaban a salud, el 90.5 de la población ocupada, y a pensiones solo el 50.3.
En la actualidad, solamente la cobertura de pensiones es del 23%, que equivale a menos de 1.5 millones, 1.400.000 y pico. Al 2018, solo el 33% de la población colombiana mayor de 65 años estaba pensionada. Y aquí lo que les muestro es, este oscuro son las personas que están en pensiones, y estas son los que tienen una pensión informal, que es más o menos por Colombia mayor. Y este es de la población económicamente activa, ¿sí? Solamente el 36.8% de la población aporta al sistema. Y aquí tenemos los dos regímenes de pensiones, el de ahorro individual con solidaridad y el de prima media con prestación definida. El 36 tiene un comportamiento similar, el 36% de la población cotiza y el 63.8% no cotiza. Y pasa lo mismo en cualquiera de los dos regímenes. Aquí lo que les muestro en este cuadro es que el 78% de la población vive con menos de 2 salarios mínimos, de 1 a 2 salarios mínimos, que es mucho, ¿no? Y esta es la proporción de personas por grupos de edad. Pero mire, aquí en el 90 era el 5% de la población mayor de 60, y aquí ya es 9.3. Y aunque este sigue aumentando, que tenemos el 67.2 al 2020 de la población entre los 15 y los 69, de todas maneras deja un desequilibrio en la medida que esto se reduce y esto se incrementa, y esto va a tener un efecto que lo podemos ver aquí en la sostenibilidad del sistema de pensiones. Mientras que al 2020 el 13% de la población era adulta mayor, al 2050 será el 29%, y aquí irá subiendo equitativamente. Y digamos que los factores que impactan este sistema de pensiones se verían mitigados si esta población migrante se incorporara de manera formal al sistema. Le daría un poquito más de alivio a esa caída que vamos a tener al 2050 de las pensiones, yo diría que en el 2040. La disminución de la población menor de 15 años es un efecto irreparable. El cambio demográfico y el incremento son todos factores que afectan la tasa de reemplazo en el sistema de pensiones. Aquí podemos ver el sector público, solo un 5% a nivel, por sectores, ¿no? Por sectores es el sector público, es solo un 5%, el sector privado es el 78% y los independientes el 17%. Por tipo de pensión, de vejez es el 72%, por invalidez el 5% y sobrevivientes de pensión el 23%. Y aquí otra vez las inequidades de género. Aquí tenemos, y eso que no hemos visto, el género discriminado, porque ahora no solo somos hombres y mujeres, sino ya hay otras formas de identidad de género, ¿no? Es el 46% mujeres, el 54% hombres, en pensiones, ¿sí? 54 hombres, 46, pero no es distinto a al tipo de pensión de ahorro individual con solidaridad. Aquí este es de vejez, esta es invalidez y esta es sobrevivientes. Mire, otra vez, las mujeres el 38%, estos son los afiliados por sexo al régimen de ahorro individual, 38 y 62%. En protección social, esto en protección social no tienen ninguna pensión. Los adultos mayores con algún tipo de protección, de los 7 millones, hay 4 millones que tienen algún tipo de protección. ¿Qué tipo de protección? Pues el 58% por pensión, el 41% por Colombia Mayor, que se considera una pensión, entre comillas, no contributiva, y está el tema de los BEDS, que no es estadísticamente significativo. ¿Cuáles son las modalidades de subsidio en Colombia Mayor? El directo y el indirecto. Digamos que el directo
es cuando la persona va y cobra a nivel, en nivel bancario ese subsidio, y el indirecto cuando se hace a través de todos los servicios sociales básicos, donde muchos trabajadores sociales están vinculados, y a nivel de centros de bienestar del adulto mayor y centros diurnos. Traigo el programa AVES para que ustedes lo conozcan. Tiene una meta al 2022 de alcanzar el 21.7%, pero todavía no. En el 2018 habían 459 y en el 2020 subió a 615. Pero esto tiene desventajas. Primero, porque está dirigido a la población informal. Es una población que tiene muy poca capacidad de ahorro, es población pobre. El gobierno, el Estado, digámoslo así, da un 20% del ahorro que estas personas hacen para su pensión, pero nunca van a alcanzar un salario mínimo, porque si lograran ahorrar para un salario mínimo, los pasan inmediatamente al régimen contributivo con salario mínimo. Y en este momento, ¿cuántas personas están protegidas? 24.932 que no se ganan un salario mínimo. Entonces, este no es tan maravilloso. El acceso a la justicia y el tema de maltrato a la persona mayor. Digamos que aquí lo que les traigo es para que lo conozcan, porque tienen que entrar para mirar el índice de acceso a la justicia, porque es muy interesante. Todo esto es interactivo. Entonces, pero lo que les traigo es que solamente el 5% van de un porcentaje, un puntaje de 0 a 10, y el nivel nacional está en el 5, en un nivel de 5, en la escala del 5. El mayor que accede es Quindío, que no llega ni al 7, al 6.4. Y el último es Amazonas 3.1, Guaviare, Bichaba, pues y Guanía no llenaron datos. Digamos que 6 dimensiones: el ambiente favorable, empoderamiento legal, asistencia legal, acceso a instituciones, procedimiento justo y capacidad de cumplimiento. Y ¿sí? Ya llevamos 8 minutos adicionales, entonces nos toca ir cerrando, por favor. Bueno, entonces voy el tema de violencias, el tema de violencia interpersonal. Voy a tratar de robarme 3 minuticos para cerrar el tema. En el tema de violencias, la violencia interpersonal, el tema de accidentes es muy amplio, y el tema de violencia intrafamiliar. Y otro tema, discapacidad de cuidado. El 14% de las personas mayores de 60 años presentan alguna discapacidad, lo cual significa que ser viejo no es igual a ser persona con discapacidad. Los departamentos más afectados son los que están con el tema del conflicto. Las mujeres, aquí lo que les quiero mostrar es que los niños, hombres, presentan mayor discapacidad, pero cuando pasan de los 15 y los 65 y más, esto se invierte y pasan a ser las mujeres. Tenemos la información del cubo de discapacidad y en referencia del visor geográfico. Tenemos un COMPES de discapacidad y una ley estatutaria. Está el tema de discapacidad y cuidado, que es uno de los temas que es más álgidos en este momento, con el registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad, para que las personas puedan establecer políticas, programas y acciones, intervenciones con estas políticas. De las personas que requieren cuidado, hay 41.000 hogares que dijeron que recibían ayuda de personas externas al cuidado. De ellas, las mujeres requieren más cuidado y los hombres menos cuidado. Las personas con discapacidad que requieren ayuda permanente, el 41% son mayores de 60 y por obvias razones los menores de 5 años. La encuesta nacional de uso del tiempo libre nos dice que el 20% del PIB, que equivaldría más o menos a 185 millones de pesos, a esto al 2017 se dedica a actividades domésticas no remuneradas y al cuidado de personas no remuneradas.
la Comisión Intersectorial de la Política de Cuidado, está la política que le está dirigiendo el DNP, y hasta ahora, y el decreto con el cual se crea la Comisión Intersectorial de Política Pública del Cuidado, y Bogotá, al 24 de septiembre, es la primera entidad que se hace pionera con la Comisión Intersectorial de Cuidado, donde convergen 13 instituciones. En participación social, lo establece la Ley 1251, se crea el Consejo Nacional de Personas Mayores como un órgano consultivo del Ministerio de Salud. Y en conclusiones, digamos que se ha avanzado en la garantía de derechos, pero persisten las inequidades sociales y las brechas que cada día se hacen más evidentes, particularmente las de género. Ya no somos solo hombres y mujeres, existen otras identidades que deben reconocerse como sujetos de derecho y de especial protección. Las personas mayores deben ser reconocidas como agentes activos del desarrollo de la sociedad para lograr resultados de desarrollo verdaderamente transformadores, inclusivos y sostenibles. ¿Con quién lo tenemos que hacer? Los gobiernos, el sector público y privado, los organismos internacionales, la sociedad civil, las familias y fundamentalmente la academia. ¿Cómo? Trabajando en red. Tenemos la década del envejecimiento del 2021 al 2030, en donde tenemos que fortalecer el tema, ay, perdón. El tema de la red. Ay, ya acabo acá. Ay, pero ¿por qué? Ya. Esto nos tiene que llevar hacia una Colombia equitativa e incluyente, más equitativa e incluyente. La responsabilidad y el compromiso es de todos para contribuir a la construcción de una Colombia más solidaria, más equitativa, más incluyente, que pueda alcanzar las metas del 2030 de la agenda, dejando un camino más sólido, más seguro para las generaciones de hoy, las generaciones futuras, contribuyendo a un mundo mejor para que nadie se quede atrás, y trabajo social no puede ser indiferente. Amanda Valer. Ya. Ay, me perdí. Ya. Muchas gracias, doctora Amanda Valdés Soler, por su intervención. En este sentido, cuando usted hace referencia a el envejecimiento activo y saludable, a esa investigación que nos trae aquí a colación cómo vamos con los derechos de las personas mayores en Colombia, usted aborda un tema. Se cortó la voz. Ahí me escucha mejor. Sí. Se han determinado algunos cambios en relación con la mortalidad como un logro, sumado a la caída de la fecundidad. Eso hace referencia en el comienzo de su intervención. Y esto, digamos, en términos del manejo social, ¿cuál sería la posibilidad de esa intervención que permita que el bienestar de las personas mayores, y que ya digamos, con estas edades que ya se vislumbran, deben manejarse? Porque entendemos que la vida de la persona mayor después de determinados años pues es como olvidada, rezagada frente al resto de la población. Y una invitación que hacía usted es que esto no solamente es para la gente mayor, sino que también es para la gente actual, la gente joven, que posiblemente va a tener esos tiempos también de llegar a una vejez prolongada. Entonces, digamos, ¿cuál es ese sentir de cómo hacer una intervención que sea lo más favorable posible frente a un bienestar de las personas adultas? Bueno, es una pregunta compleja porque es el quehacer del trabajador social en el desarrollo de la sociedad. Y esto afecta desde la primera infancia hasta las personas mayores. Pero digamos que hay más orientación frente a las intervenciones que se hacen con poblaciones más jóvenes, particularmente con niños, con personas con discapacidad, pero digamos que solo en 2 décadas para acá, yo diría que de este siglo,
en adelante es que viene haciéndose intervención con personas mayores con estándares de calidad, porque intervención ha habido toda la vida, pero la calidad de la atención no ha sido la misma, no ha sido orientada al desarrollo humano. Entonces, aquí todos los factores económicos, todos los factores del desarrollo humano, que está tanto en lo material, una parte del bienestar material, de alguna manera, es la interacción de los diferentes factores que hacen a los seres diferentes entre sí y les proporciona diferentes grados de bienestar. Cuando uno habla de calidad de vida, habla de generación de derechos y de ejercicio de las libertades humanas. Y en todos ellos, el trabajador social tiene una parte que hacer. Hay unas intervenciones individuales, unas intervenciones grupales, unas intervenciones en la comunidad y el trabajo en las redes sociales, el trabajo con las familias y la identificación de las necesidades y demandas de las personas mayores. Digamos que hay un boom de cosas por hacer, un boom de cosas que ya tienen una base, pero que necesitamos profundizar, conocer, interactuar y generar. La academia tiene que generar investigación y acción para transformar, para que nosotros no nos quedemos atrás. Acuérdate que el objetivo es que no nos quedemos atrás y trabajo social no puede quedarse atrás. Este es el desarrollo social que está teniendo el mundo, la humanidad, y están todos los factores sociales. Están los temas de calidad, está habitancia en calle, está generación de ingresos, está el tema de redes sociales, está el tema de desarrollo individual y social de cada uno, está el tema de cuidado. Entonces hay muchos frentes por los cuales trabajo social tiene acción. Yo diría que no hay un solo frente, incluso en el ecológico, entendido el nicho ecológico en todas sus dimensiones, en donde el trabajador social no tenga un qué hacer. Y ahí tenemos que mirar los factores, las caracterizaciones, la identificación de poblaciones, la identificación de problemáticas, las intervenciones más apropiadas para esas problemáticas, la intervención en familia, la formación del capital humano para abordar esta nueva mirada en la sociedad, esta nueva mirada digamos, del quehacer profesional. Entonces, la academia tiene que estar ahí. La academia tiene que generar el conocimiento, pero también la práctica, porque cuando salgamos a trabajar, nos vamos a enfrentar a nuevas realidades y tenemos que estar preparados para ello. Frente a esas nuevas realidades, podríamos hablar también del factor salud, ¿no? Que lo hace usted también, ahí lo menciona muy claramente. Pero eso no es un riesgo también, digamos, para los estados, el cómo manejar la salud frente a una población que va a tener mayor duración en el tiempo y que posiblemente por ese mismo ejercicio puede estar propenso a tener mayor tipo de enfermedades, por ejemplo. Yo les mostré que solo el 14% de las personas mayores presentan una discapacidad. Los demás, el 86% están en perfectas condiciones, son autovalentes y no tienen discapacidad ni dependen de nadie. Pero el tema es que tenemos que prepararnos desde la gestación, desde la práctica de la lactancia materna que incide en todo el proceso de envejecimiento. Tenemos poblaciones más viejas con mayores edades, pero que si vienen desde la infancia, mucho no tenemos que por qué admitir que los niños sean gordos y estén comiendo chitos y colombina y se coman una libra de dulces el día de los niños, ¿sí? Porque es que eso lo lleva a la diabetes y la diabetes se vuelve muy compleja y aunque haya formas de manejar la insulina, de todas maneras eso va a afectar las enfermedades crónicas en la edad de mayor. Entonces, tenemos que empezar desde hoy, desde los 0 años, para tener una vida y crear hábitos de vida saludables. Entonces, tenemos que trabajar con las poblaciones muy jóvenes
para que ellos adquieran estos hábitos y el final de la vida, cuando llegan las enfermedades crónicas, que no llegan cuando usted cumple los 60 años, se están formando desde la infancia, desde el momento en que yo alimento a un niño con fórmula, en lugar de darle leche materna. Desde ese momento, yo estoy transformando las posibilidades de llegar viejo con salud o de llegar viejo con enfermedad. Entonces, ahí hay todo por hacer. La actividad Doctora, física y la... Sí. muchas gracias, doctora Amanda Valdés Soler, trabajadora social, quien hoy nos ha acompañado en esta conferencia muy importante que se ha denominado ¿Cómo vamos con los derechos de las personas mayores en Colombia?, en el marco precisamente de la conmemoración del mes del adulto mayor, como parte de ese reflejo y de ese respeto hacia las personas adultas. Este es un ejercicio académico de alta importancia y alta relevancia que ojalá no se quede tan solo en esta conferencia, sino que la podamos irradiar de manera especial. Esta grabación, doctora, va a ser publicada por YouTube para que sea también compartida con otros profesionales y en otros escenarios, y sabemos que esto va a ser de alto impacto. Muchas gracias a todos por aguantarme, porque era muy extensa, pero lo que pasa es que y de situaciones, ¿sí? Entonces, por eso se hace tan extensa. Pero bueno, con mucho placer. Y gracias a Clara Inés Rodríguez, la directora ejecutiva, que es una maravilla de persona. Te agradezco en el alma que me hubieras permitido hacer esta conferencia. Y a ti, José Eduardo, muchísimas gracias por todo, y a todos los asistentes, absolutamente a todos, mil y mil gracias. Sí, muchas gracias. Al Consejo Nacional. Queremos también dar el agradecimiento a la doctora Claudia Vélez, a Constanza León Pinto, a Doris Gerena, a Yumi Andrés Villamil, a Jorge Medina, a José Antonio, a Karen Leones, a Karina Rojas Bonilla, a Katia Isabel Martínez, a Lidia Cristina Santos, a Mariana Giraldo, a Estefanía, a la doctora Clara Rodríguez, a la presidenta del Consejo Nacional de Trabajo Social, Ley 53 de 1977, que hoy nos han permitido tener esta reunión muy académica a través de la conferencia ¿Cómo vamos con los derechos de las personas mayores en Colombia? A todos ustedes muchas gracias y una invitación para seguir conectados con cada una de las actividades programadas por el Consejo Nacional de Trabajo Social. Mil gracias, feliz noche. Dios los bendiga.